Askurukipan takanitaki. Askyurukipanaya Chiri Román. Waliki Kallantañani, ¿ya? A ver, hemos tenido problemas con el equipo. Hemos visto la última clase, lo que es la diéresis, ¿ya? Estamos en todo caso reforzando lo que hemos aprendido en Aymara 1, ¿ya? También vamos a recordar un rato lo que serían las vocales, ¿ya? Hana Sayaka Kanaka, ¿no? Vocales. Hemos dicho en Aymara que solamente existen 3 vocales, ¿no? Es la vocal I, la vocal A y la vocal U, ¿sí? Con esto queremos decir de que en Aymara solamente se puede escribir con estas 3 vocales, ¿ya? No se puede escribir con la vocal E ni con la vocal O, ¿ya? La escritura siempre va a ser con estos 3 vocales. Hasta ahí queda claro. Ahora hemos dicho, ¿no? Hay vocales intermedios, ¿no? Los vocales intermedios llegaría a ser la E y la O, ¿no? Los vocales intermedios. Ahora a estos, ¿no? A estos vocales intermedios lo llamamos alófono, ¿no? Alófono. ¿Qué significa alófono? Que solamente estos 2 vocales vamos a pronunciar en ciertas ocasiones, ¿no? ¿Cuándo exactamente? Cuando estas vocales estén con, o en todo caso, antes o después de los siguientes consonantes, ¿no ve? ¿Ya? Cuando las vocales, en este caso voy a poner la vocal I y la vocal U. Cuando estos 2 vocales se encuentran antes o después de estos 4 consonantes, la pronunciación va a ser como E o como O. Depende si es la vocal I o la U. ¿Ya? Eso no se van a olvidar, ¿ya? Todavía en tema de escritura a veces lo ponen con E, con la O, ¿no? Ya no hemos dicho, ¿no? Ya no, solamente la I, la A y la U. Ahora la E y la O utilizamos como vocales alófonos cuando se encuentran antes o después de cualquiera de estos consonantes. ¿Queda claro eso? ¿Alguna pregunta? Todo claro. ¿Ya? A ver, escriban cada quien un ejemplo de estos diptongos, ¿ya? A ver, y van a leer luego. A ver, Keri. ya, a ver, voy a escribir yo aquí. Ya, entonces, Keri, ¿no? Ahí está el vocal alófono, ¿no? La escritura con la vocal I y la pronunciación como si fuera vocal E, Keri, ¿no? A ver, otro. Ya acá. Jomantaña. Ya, comandaña, ¿ya? Ojña. Ahí está, ¿no? Montaña, ¿no? Como si fuera vocal o la pronunciación. Otro, chojña, Ojña. chojña. Ahí está. La pronunciación como si fuera vocal o chojña. Y acá, Okay. ya Epi. cho, ya cho, a ver. Ahí está, ¿no? Ambos además, ¿no? Cho, ¿no ve? Y aquí, pe, ¿no? Cho, pe, como si fueran vocal O y la vocal E, ¿no? La pronunciación. Ahora alguien decía epi, ¿no? Epi, ¿no? Ahí está. E,
pi. Esto es normal, ¿no? Solamente la primera vocal porque se encuentra después de consonante coa. ¿No ve? Epi. ¿Ya? ¿Alguien más? Colila, ¿Cómo? colila, Ah, ok. O lila, ¿no? Vocal alófono, la U, ¿no? Van a pronunciar como si fuera O, ¿no? ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no ven? Nada. Todo claro. Ok. Ahora, hablando de vocales, en castellano es muy frecuente los diptongos y triptongos, ¿no? ¿Qué son estos? ¿Alguien sabe? Choque de vocales, ya te tiré. Choque de vocales, muy bien, ¿no? Ahora, recuerden, esto ya hemos visto también, solo me estamos recordando. En Aymara no existe choque de vocales, ¿no? ¿Así está bien o está mal? Está mal. Si es escritura Aymara está mal, porque en Aymara no estamos diciendo que no existe choque de vocales. Pero si estuviera en castellano, Sí. está bien, ¿no? ¿Ve? Porque en castellano sí existe el choque de vocales, Vale. ¿ya? Entonces, cuando existen choque de vocales, simplemente estas dos vocales cambian. La vocal I va a cambiar por la Y y la vocal U va a cambiar por la W, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces siempre va a pasar esto, ¿ya? La A no tiene otra alternativa, ¿ya? Entonces la vocal A siempre se va a quedar como la vocal A. La que va a cambiar es la vocal I o la vocal U, dependiendo de la palabra, ¿ya? Entonces vamos a decir Aymara, ¿no? Aymara, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? La vocal I, ¿ya? Otro ejemplo. Auna, ¿no? Ahí está, choque de vocales, la A y la U. Entonces la U va a cambiar por W, ¿no? Auna. ¿Qué significa? Huevo, ¿no? ¿Ya? A ver, otro ejemplo. Huayna. Guaina, ¿ya? Entonces, guaina, ¿no? Ahí está. Ah, no, así sería, ¿no? Que en castellano pareciera así. Guaina, ¿no ve? Entonces, la U va a cambiar por W y la I va a cambiar por la Y, ¿no? Guaina, ¿ya? Entonces, no hay choque de vocales en el idioma aymara. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Muy bien. Entonces, con esto terminamos esta primera parte, que es básicamente repaso de la primera, de Aymara 1, ¿no? Solamente estamos reforzando de tal forma que su escritura ya esté bien, ¿ya? Entonces, no se van a inventar otras letras, no van a utilizar otros, o las vocales E y la O en tema de la escritura, ¿ya? Y también hemos aprendido el uso de la diéresis, ¿no? Entonces ya van a colocar correctamente la diéresis, no donde sea, ¿ya? Ya saben. Bien, Profesor, sí, ¿cómo se escribiría palabra equeco? Porque yo he visto que se escribe con K de querosene, queco, ya, pero la pronunciación es equeco. ¿Cómo sería? ya. Si fuera así, está mal, ¿no ve? Siempre se va a leer Iquico, ¿no ve? Decimos Iquico, no, ¿no ve? Decimos Equeco, ¿no ve? Equeco. Entonces es así. Los vocales alófonos, los tres, ¿no ve? Equeco, ¿no ve? ¿Ya? ¿Quedó claro, no ve? ¿Alguna pregunta?
¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Todo claro. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son los pronombres, ¿ya? Muy bien, déjenme ver. Borrar esto. A los pronombres, ¿cómo se dice en castellano? Se les dice nombre, ¿no ve? Nombre o pronombre, ¿no ve? En este caso no es así, ¿no? Se les dice Pronombres nombre personales. o sustantivo, se dice, ¿no? Este Pronombres es el personales. nombre o sustantivo, ¿ya? En algún momento, ¿no? Revisando, decía nombre, ¿no? Y hablaba de sustantivos, entonces buscando encontré, ¿no? Que estos son como sinónimos, digamos, ¿no? Yo puedo decir nombre o sustantivo, ¿no? Bien, ahora los sustantivos tienen una clasificación, ¿no? Los sustantivos se clasifican, a ver, por su naturaleza, por su extensión, por su estructura y por su origen, ¿no? Esa es una clasificación que se le da en castellano, ¿no? Sí, en castellano, ¿no? En Aymara también tiene la misma clasificación, ¿ya? Por su naturaleza, por su extensión, por su estructura y por su origen, ¿no? Entonces eso sería una clasificación, digamos, general de lo que son los sustantivos, ¿ya? Entonces tiene esas 4 clasificaciones. Incluso algunos clasifican uno más, ¿no? No me acuerdo ahorita, ¿ya? Entonces, eso es la clasificación general de los sustantivos. Ahora, como es general, cada uno de estas podemos desglosar, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del primero, que hemos dicho sustantivo por su naturaleza, estos o este se clasifica por su naturaleza, ¿no? Perdón. Esta clasificación por su naturaleza se clasifica en 2, ¿no? Concreto y abstracto. ¿Qué es concreto? ¿No? El concreto va a ser aquello que podemos percibir de forma directa, ¿no? Por ejemplo, no sé, árbol, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos en Aymara? Coca, ¿no? Entonces, eso es un sustantivo concreto. Podemos ver, podemos tocar directamente, ¿no? Coca, ¿no? Se me ocurre en este momento un libro, ¿no? Pan, ya, una casa, ¿no? Un auto, ¿no? Cañasco, ¿no? Son aquellos sustantivos que podemos ver a simple vista, ¿ya? Podemos percibir directamente, ¿ya? Eso es sustantivo concreto. Ahora, ¿cuándo es abstracto? El abstracto es todo aquello que nos imaginamos, o incluso tal vez podemos percibir, pero solamente, o en todo caso, no se puede percibir simplemente, ¿no? Sí, no hay forma de percibir. Por ejemplo, ¿cómo decimos al espíritu en Aymara? Ajayu. Ajayu, ¿no? Ahora, no es solamente espíritu, puede ser camasa, todo, ¿no? Ajayu. ¿El ajayu podemos ver, sí o no? No. No, ¿no ve? No. A ver, ¿qué más? No sé. El amor. El amor, ahí está, ¿no? Una ciña, ¿no? No podemos ver, pero podemos sentir, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Los Se sientes, sentimientos. ¿no? Son sentimientos, son todos aquellos que no se puede percibir, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, la ley, ¿no ve? Entonces hay una ley, ¿no? No, a ver, por ejemplo, en derecho se habla de derecho positivo y derecho natural, ¿no ve? Entonces, en este caso nos estamos refiriendo a lo que es el natural, ¿no ve? Por ejemplo, hay que saludar, ¿no ve? Cuando entra a un lugar, ¿no ve? Entonces, eso es una ley, ¿no ve? ¿Quién te dice? Nadie, ¿no? O tal vez te han inculcado de pequeñito, ¿no? ¿Ya?
Eso es una ley, ¿no? No está escrito nada, no se puede percibir nada, pero debo actuar, ¿no ve? Entonces, eso, ¿no? Derecho natural. Entonces, esos son los abstractos, ¿ya? Entonces, cuando manejamos los sustantivos, van a ser concretos y van a ser abstractos, pero siguen siendo sustantivos, ¿ya? Siguen siendo sustantivos, ¿no? Por ejemplo, a ver, escribamos ejemplos. A ver, escribamos por... así, bueno, a ver, vamos a escribir lo que son sustantivos concretos. A ver, un ejemplo cada quien. Un ejemplo nada más. Ya, a ver, van a leer y los demás ya van a ir copiándose y así van a tener, ¿cuántos somos? 15, en todo caso 14. Entonces cada quien ya va a tener 14 sustantivos, ¿no? A ver, ¿quién quiere leer su sustantivo? Banca. Manca, Sí. ya, como comida, Mesa. Anu. ¿Puede ser ¿perdón? Anu? Ya, ano, ya, Mesa. ya, pero en Aymara, pues en Aymara. Calacayu, Talacayo, ya, Ampara, Ampara, ya, Eque. Eque, ya, Una ciña. no, Ñacuta. una seña va a ser, no va a ser concreto, ¿no? Abstracto, ahorita estamos en concreto. Uta. Ñacuta. Uta, ya, Isi. Cañasco, Isi, añasco, ya. Listo, ya tienen lo suficiente, ¿no? Oyu. Pollo, Esa. ya. Muy bien. Eso es sustantivos concretos, ¿ya? Van a tener claro. Ahora hemos visto sustantivos abstractos, ¿ya? A ver, escriban igual un ejemplo. Munasa. Ya, monaciña, tal vez, ¿no? Amor, Ajá. Uñisiña. uñiciña, ya. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ayu. Ajayu. Ajayo, ya. Ajá. Mm. ¿Cómo se dice esperanza yatichiri? Esperanza. ¿O no existe? Tendría que haber, a ver, mientras buscamos, a ver. Ujú. Odio. ¿Cómo se dice? Uñiciña, Ah, eso es odio. ¿ya? Quedó claro, pero no. Creo que no hay Sí. muchos ejemplos, ¿sí? sí, ¿Ya? Ahora, cuando decimos, cuando vamos a hacer oraciones, vamos a decir un sustantivo, ¿no ve? Entonces pueden colocar cualquiera de estos dos, ¿no ve? ¿Sí o no? Porque Sí. ambos siguen siendo sustantivos, sí. ¿no ve? Siguen siendo sustantivos, ¿ya? No es que solamente el primero o el segundo, ¿ya? Además, hemos visto solamente la primera clasificación todavía, ¿ya? La segunda clasificación hemos dicho que es de acuerdo a su extensión, ¿no ve? ¿Sí? De acuerdo a su extensión. Y cuando decimos de acuerdo a su extensión, estos se clasifican en dos también, ¿no? Los propios y los comunes, ¿no? Sustantivos propios y sustantivos comunes, ¿ya? ¿Qué es eso? A ver, explicaremos mejor. Sustantivos propios refieren que son o que pertenecen solamente a una cosa, principalmente a personas o animales. ¿Qué quiere decir? Que puede ser esa palabra que vamos a expresar solamente pertenece a uno, ¿ya? Por eso se llama sustantivo propio, ¿no ve? Ahora, mientras que el común, el sustantivo común, no, el sustantivo común se aplica a todos, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por común. Por ejemplo, en castellano, personas, ¿no ve? No se refiere a una cosa, ¿no ve?
Ese es un sustantivo común. Entonces, en Aymara decimos jaque. ¿Ve? Jaque. ¿Jaque refiere a una sola persona, sí o no? No. No, No. ¿no ve? Entonces yo puedo, jaque, puedo expresar para todos, ¿no ve? Sí. Jaque. Por ejemplo, no sé, se me ocurre guaraguara, estrella. ¿Es solo uno? No, son No, ¿no ve? varios. Varios, ¿no ve? Entonces son sustantivos comunes. O en este momento digo, por ejemplo, yatequerinaca o yatequeri, ¿no? Solamente es para una persona. Por ejemplo, yatequeri, digo en este momento. Singular. Es Para una singular, sola. pero no es, no, digamos, no es para Leiria, digamos, ¿no ve? Exclusivo. O sea, yo le puedo decir a cualquiera, yatequeri, ¿no ve? En este momento, yo le puedo decir yatequeri a Mali, yatequeri a Brígida, yatequeri a Lidia, yatequeri a María, ¿no ve? Entonces, ese sustantivo es común porque se puede utilizar para cualquiera. ¿No ven? Ujú. Ahora, el sustantivo propio, hemos dicho que no, solamente pertenece a uno, ¿ya? Principalmente tiene que ver con personas y animales, ¿ya? Ahora, para poder explicar esto, sustantivo propio, esto se clasifica a la vez en dos también, ¿ya? Entonces, la clasificación que se le da tiene que ver con antropónimos y topónimos, ¿ya? Antropónimos y topónimos. Ahora, cuando decimos antropónimos, se refiere exactamente a nombre de personas y animales, ¿ya? Por ejemplo, yo digo Amalia, ¿no ve? Es un nombre de una persona, ¿no ve? Eso es antropónimo, ¿ya? Un nombre. Ahora, por ejemplo, a los perritos, ¿no? Lo llamamos, no sé, mi perrito se llama Peluche, ¿no? Es un nombre, ¿no ve? Pero es de un animal, pero es un sustantivo, ¿no ve? Eso se llama antropónimos, ¿ya? Cuando se refieren a nombres de personas o animales. ¿Ya? Ahora, los topónimos, ¿qué es los topónimos? Los topónimos son básicamente nombres de lugares. ¿Ya? Nombres de lugares. Por ejemplo, yo digo Sajama. ¿Qué significa o qué estoy diciendo? Nombre de un cerro. Nombre de un cerro, ¿no? O sea, de un lugar, ¿no? Todo ese sector se llama Sajama, ¿no? Hay un pueblito, ¿no? Es Sajama, ¿no? ¿No ve? Entonces estoy refiriendo al nombre de un lugar, ¿no ve? De un lugar. O, por Sí. ejemplo, yo digo Tequina. ¿Qué es Tequina? Nombre de un pueblo. Nombre de Derecho. un lugar, ¿no ve? Entonces, cuando expresa el sustantivo nombres de lugares, se llaman topónimos, ¿ya? Topónimos. Ahora, por ejemplo, van a haber muchas tesis en lingüística sobre toponomía, ¿no? Toponomía de la comunidad tantos, toponomía de la tantos, de la toponomía tantos, ¿no? ¿Qué está diciendo? Nombres, o en todo caso, están analizando en Aymara nombres de lugares. Entonces, cada pueblo, cada lugar tiene sus propias toponomías, ¿no? Por ejemplo, solamente, ¿no? En mi pueblo se llama Sulcatiti, ¿no? Eso sería de entrada una toponomía, ¿no? Porque está expresando un lugar. Entonces yo podría analizar, ¿no? Sulcatiti, ¿qué significa, no? Sulca menor, titi gato, ¿no? Sulcatiti, entonces es gato menor, ¿no? Ahora, dentro de ese pueblo existen varios, ¿no? Por ejemplo, hay un lugar que se llama Mula Amaya. Mula Amaya. Ah, esto puede tener dos orígenes, ¿no? Estoy expresando un lugar. Entonces, mula, umaña. Ah, entonces, bebedero de mula.
¿Ve? Otro, mula amaya. Mula sigue siendo la mula, ¿no? Y amaya es muerto. Entonces tal vez había ahí o han muerto mulas. ¿No ve? Entonces ya tengo dos posibles formas de interpretar. Entonces eso es un análisis toponómico que se hace en las tesis. ¿Ya? Por ejemplo, el otro día me preguntaban, ¿no? En ese lugar, ¿por qué se llama Antil Pamp, Antil Jihuat, Antil Amay, Antil, algo así, ¿no? Antil, ¿qué es Antil, no? Entonces, actualmente existen los Antiles, ¿no? Son las personas que viven por la frontera. No estoy seguro si son de San Andrés o Santiago de Machaca, pero más o menos ahí, ¿no? Y los que viven en el frontero de Perú, ¿no? A ellos se les denomina Antiles, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, es cuestión, o los nombres, básicamente, en Aymara, para los lugares, se han dado en diferentes situaciones y significan mucho, tienen mucha interpretación. ¿De qué estamos hablando? De toponomía. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? ¿Alguna pregunta? Hanat, Mecha, Claro. ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos las dos primeras clasificaciones. Ahora hemos dicho, ¿no? La tercera clasificación general, hemos dicho, de acuerdo a su estructura, hemos dicho, ¿no? De acuerdo a su estructura, un sustantivo también se clasifica, por ejemplo, en dos, ¿ya? La primera clasificación es simple y la segunda clasificación es compuesto, ¿ya? Simple y compuesto. ¿Cuándo es simple? Empezaremos por eso, ¿no? Cuando el sustantivo solamente expresa con una palabra, o se expresa solamente con una palabra. Por ejemplo, yo digo Jota. ¿Qué estoy diciendo? Lago, ¿no ve? Entonces, solamente Jota es una palabra, ¿no ve? Entonces, eso significa que es un sustantivo simple. O digo, a ver, ¿qué puedo decir? Collo, ¿no ve? Entonces, collo es cerro. Entonces, expreso solamente con un sustantivo o con una palabra, ¿no ve? Collo. ¿Ya? Eso es sustantivo simple. ¿Ya? Expresamos con una sola palabra. Ahora, el sustantivo compuesto no expresamos con dos o varias palabras. Por ejemplo, volvamos al cota, a ver. Cotalaca. ¿Qué significa cotalaca? Boca de la Orilla. Orilla. Orilla del lago, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, orilla, digamos, ¿no? Pero he expresado con dos palabras. Entonces, eso es un sustantivo compuesto. Entonces, van a haber sustantivos compuestos en Aymara y con mucha frecuencia. ¿Ya? Por ejemplo, chicuro. ¿Qué estoy diciendo? Mediodía. 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 Es un sustantivo, pero para expresar eso he utilizado dos palabras que sería chica y uro, ¿no ve? Dos palabras. Eso es un sustantivo compuesto. Otro. Chita y Ouija. ¿Han escuchado? Sí, Sí. sí. ¿Qué Su chita y bebé de la Ouija? oveja, ¿no? ¿Perdón? Su bebé de la oveja, ¿no? Ya te diré. Ya, pero tiene una característica especial, ¿no ve? Porque su mamá se ha muerto. Rechazado, rechazado, No. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es chita y Ouija? rechazado. Ya. Chita, la que vive con personas. Exacto, es una oveja doméstica. Ah, Ah, no sabía. ¿Ya? Entonces puede que haya rechazado, puede que haya muerto, o puede que a mí me haya gustado y yo me lo estoy criando, ¿no? Sí.
el origen puede ser cualquiera, ¿no? Pero aquí el asunto es que la ovejita vive con las personas. Ya se vuelve mascota. Sí, es una mascota. Sí. Es chita, ¿no? Las chitas no se separan de las personas, ¿no? Son como mascota, como perrito andan, ¿no? Eso se llaman los chitas. ¿Ya? Chita y ovija. ¿Ya? Entonces, igual ahí estoy utilizando dos palabras, ¿no? Chita y ouija, ¿no ve? Chita y ouija. Entonces, eso es un sustantivo compuesto. ¿Ya? Entonces, cuando escribamos, también vamos a tener estos sustantivos. El sustantivo no solamente es una palabra, sino pueden ser dos palabras compuestas. Hanat, hanich, hanaki. Hanaski wa. ¿Ya? Walik, ¿ya? Ahora, todo esto estamos viendo porque ya vamos a entrar en la parte gramatical, ¿no? Entonces, tenemos que saber todo esto. Ahora, la última clasificación, la cuarta clasificación, ¿no ve? Hemos dicho por su origen, ¿no ve? La clasificación general por su origen. Entonces, cuando es una clasificación, digamos, por su origen, también se subclasifican, digamos, en dos, ¿ya? Entonces, uno es el primitivo y dos es el derivativo, ¿ya? Uno primitivo y otro es derivativo. Ahora, ¿por qué se conoce primitivo? ¿Ya? La primera clasificación. Cuando es primitivo, es que solamente tiene un núcleo o raíz. ¿Ya? Tiene un solo vocablo de origen, digamos, ¿no? Por ejemplo, guagua, ¿no ve? Entonces, no hay otra, o no deriva de otra palabra esta palabra guagua, ¿no ve? Entonces, es primitivo, ¿ya? No deriva de otro. Otro ejemplo, a ver, ¿qué puedo decir? Pullo. ¿Qué es pullo? ¿Alguien sabe? Cartera. Ya. A ver, La frazada tejida. Ya, podría ser, pero no exactamente. manta. Es como la manta, ¿ya? Eso es pullo, ¿ya? Entonces, pullo viene de eso, o sea, no deriva de otra palabra, entonces es un sustantivo primitivo, ¿ya? O digamos, no sé, parwa, ¿no ve? Entonces es un sustantivo, ¿no? Primitivo, no deriva de otra palabra, ¿ya? ¿Queda claro, no ve? Sustantivos primitivos, Sí. ¿ya? Ahora, sustantivos derivativos, ¿no? Los sustantivos derivativos, como su nombre dice, están compuestos, ¿no? A partir de otras palabras y por lo general utilizan sufijos y afijos, ¿ya? Entonces aquí para expresar, por ejemplo, pullo no lleva pues ningún sufijo, nada, ¿no ve? Mientras que aquí en sustantivos derivativos añadimos sufijos o afijos para poder demostrar, ¿no? O para poder expresar una palabra, ¿no? Un sustantivo, ¿ya? Y esto también se puede hacer varias clasificaciones internas, ¿no? Generalmente se clasifica de acuerdo a cuando son aumentativos, cuando aumentamos, diminutivos, cuando disminuimos, despectivos y también lo que son los gentilicios, ¿no? Veamos por algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, chama, ¿qué es chama? Fuerza. 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 Yo quiero decir fuerzudo, Amani. Amani. chamani, ¿no ve? Chamani es un sustantivo, pero lo he aumentado el sufijo Ni. ni. Entonces, por eso se llama un sustantivo Bativo. derivativo, porque lo estoy aumentando, en algunos casos voy a disminuir, pero no se mantiene la palabra raíz como tal. Se forma a partir de una palabra
raíz, ¿no ve? Ujú. Por ejemplo, gila o gilata, ¿qué significa? Hermano. Hermano. Hermano, ahora yo quiero decir hermanito. Gilatallaña. Ya, otro. Dilata nomás. Gilatita. Gilatita. Ya, gilatita. O gilaco, ¿no ve? Gilaco, algo más grande parece. Ya, podría ser algo más grande tal vez. Ya. Pero eso es para expresar diminutivo, ¿no ve? La ¿Ya? ya y la ya sería diminutivo, ¿verdad? Hay otros más. Ya vamos a ver sufijos. Entonces, cuando queremos expresar, ¿no? Ya fuera de forma diminutiva o no, ¿no ve? Partimos de una palabra raíz y a eso tenemos que necesariamente agregar algún sufijo, ¿no ve? Entonces ya no se mantiene la palabra raíz como tal, sino ya lo estamos aumentando. Otro, a ver, a ver. Si yo digo Cochabambata, ¿qué estoy diciendo? De Cochabamba. De Cochabamba. Cochabamba, ¿no? Ujú. Y Cochabamba sería el sustantivo raíz, ¿no ve? Ahí. A lo estoy aumentando, ¿no? Es un sufijo, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, en este caso, a una palabra raíz lo estoy aumentando, por lo tanto, ya es un sustantivo derivativo. Derivativo. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro. ¿Ya? Entonces no se van a olvidar de sustantivos, ¿ya? Hay varias clasificaciones. Entonces a la hora de escribir pueden utilizar cualquiera de estos, ya dependerá eso del contexto, pero no tienen que estar dudando. Ahora, ¿este será sustantivo? ¿No será sustantivo? ¿No ve? Porque ya sabemos, ¿ya? Vale, ukari chortugueñan, ¿ya? Pakal cual pachau. En la siguiente clase vamos a hablar todavía de sustantivos, por ejemplo, el tema de género, ¿no? De hecho, en Aymara no existe género, ¿no ve? No existe. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver, ¿no? Ustedes piensan a ver si existe o no. Walek, kisinkam kuneste yotki, Kisinkama yatichiri. ya, Kisinkam. kisinkam, kutir Una urkam, taken, consulta. ¿sí? Yo ingresé tarde a la primera clase, tal vez ahí he dado orientación acerca de cómo entrar a la plataforma, con qué código, si hay las tareas y todo. Ya, no estamos utilizando ninguna plataforma. Nada. No, Ya, Chichiri estaba de pena por eso. no estamos utilizando ninguno. Pero les he Ya. pasado un enlace, ¿no ve? Para las grabaciones. Todas las grabaciones Ujú. están en ese único enlace, ¿ya? Está bien, ya Chichiri. Si nos Muy puede bien. volver a mandar el enlace, por favor. ¿Ya? Y por el momento Gracias. todavía no hay tareas, ¿no? Las tareas Ya, vamos a hacer solo cuando repasar. estamos porque solo estamos repasando todavía. Se supone que todo esto ya sabían, ¿no ve? Las vocales, todo eso, ¿no? Pero hoy día ya hemos empezado con sustantivos. Las tareas van a ver cuando ya estemos en tema de redacción, ¿ya? Ahí vamos a escribir, ¿ya? Van a escribir muchas Ya, cosas, ¿ya? Ahí recién la tarea. ¿Ya? ya. Walik, hikisinkam takin, Kikisinkama Kama Yatichiri. Chichiri Ay, Román. sube Yatichiri. walik, hikisinkam. Kisinkama.